Gloria a Dios, aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, le damos la gracia al Señor porque una vez más podemos estar en comunicación con la palabra del Señor, ya que Dios quiere que nos exhortemos cada uno y usemos su palabra para que podamos avanzar. Voy a orar antes de comenzar con el estudio bíblico, Vida Eterna, parte 3. Espíritu Santo de Dios, Señor, te doy gracias de verdad y porque tú eres quien permite que hagamos esto. Tú nos das el entendimiento, nos guía, nos alumbra por medio de esa palabra. Y que esa misma palabra sea la que nos dé el conocimiento, aleluya, acerca de la vida eterna. Amén. Bien, ya como hemos trabajado con la primera parte y segunda, ahora estamos en la tercera, recordando que venimos del libro de Juan, el apóstol, donde la Biblia nos dice, capítulo 5, versículo 13, el conocimiento de la vida eterna. Entonces, aquí estamos trabajando con el conocimiento de la vida eterna. Entonces, puede ser que muchos tengamos algo de conocimiento, pero también puedan haber muchos que no tengan conocimiento, porque hay algo que debemos de entender, lo que manejamos la escritura y lo que podemos predicar o enseñar, es que es un trabajo del Señor para que el pueblo se edifique e identifique bien la palabra de Dios por medio al Espíritu. Usted quiere saber si los estudios son verdaderos, órele a Dios. Usted quiere saber si verdaderamente es palabra de Dios, órele a Dios y Dios le va a confirmar. Aleluya, porque la Biblia lo que dice que por el oír viene la fe. Por el oír. Entonces el texto está en el libro de Efesios, hoy, capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Leeré algunos versos para entonces trabajar, porque es mucho material, pero es muy importante para que podamos ser edificados. Dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Bien, estaremos trabajando con estos 4 versos. Es necesario entender claramente que estamos tratando de aprender acerca de qué es verdaderamente vida eterna, qué es lo que realmente tenemos de parte de Dios, porque podríamos pensar que la vida eterna es simplemente estar en la iglesia o predicar, o quién sabe, pero vida eterna, según nos da el Señor a entender, es algo bien profundo y debemos de conocer bien de qué se trata. Aquí nos dice el Señor que en Cristo Jesús tenemos bendiciones espirituales, en Cristo Jesús, pero nos dice que, vuelvo y leo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Aquí vemos que Dios nos bendijo en Él, Señor Jesucristo. Pero también hay algo que hay que entender, que nosotros debemos de saber que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Esto es algo que hay que entenderlo. La vida eterna no nace porque
Dios formó al hombre allá en Génesis. No, la vida eterna viene en Dios normalmente como sabemos que Él es eterno. Esto viene en la mente, en el corazón de Dios, para ser manifestado en su tiempo conforme a como pudimos entender que es lo que nos dice la Biblia. Porque nos dice Génesis, en el principio creó Dios. Ahí hay un principio donde Dios crea la cosa, pero que aquí es donde Él forma al hombre después que crea el mundo, después que Él crea todas las cosas. Pero antes de formar al hombre, ya el hombre, esto ya venía en los pensamientos de Dios. Pero ¿cómo íbamos a obtener estas bendiciones y esta vida eterna? En Cristo Jesús, es que solamente se puede obtener la vida eterna. Aún aquellos hombres que caminaron con Dios, que tuvieron con Dios, por ejemplo, vemos el caso de Enoc, Noé y mucho más, ellos tendrán su vida eterna porque obedecieron a Dios, pero eso va a ser en Cristo Jesús. Por eso nos dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, es necesario que usted entienda esta parte. Fuimos bendecidos en los lugares celestiales, no terrenales. Aunque aquí podamos tener alguna cosa, pero no es terrenal, es celestial. Porque todo será luego que ya el Señor venga a buscar, a buscarnos y a buscar a su pueblo, entonces será todo, ya Dios hará todo. Es que Él va a distribuir y hacer, a cada quien le dará lo que tenga que darle. Entonces el 4 nos dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Aquí nos dice para que fuésemos santos. Debemos de detenernos ahí y entender, para que fuésemos santos. Es decir, que si una persona está en la iglesia, una persona, sea quien sea, debe de saber que es un santo. Y dice, y sin mancha delante de él. Un santo sin mancha es una persona que está pura, purificada, santificada, tiene santidad. Es un portador de la santidad, pero en Cristo. Porque es lo que nos da a entender la Escritura. En el 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos cómo Dios distribuye esta palabra para que podamos entenderla y saber claramente lo que nos está diciendo. Por eso una persona que quiera verdaderamente conocer la palabra de Dios, tiene que hacer lo que dice la Biblia. Tiene que someter esa carne a los sacrificios, a los ayunos, a la vigilia, a ser un lector, a pedirle al Señor estas cosas para que pueda entender. Hay personas que escuchan los estudios, hay personas que van y dicen, Dios me habló, pero ¿qué sucede? No tienen el conocimiento cómo retener la palabra de Dios. Y si usted no retiene la palabra de Dios, no la puede dominar, no tiene la capacidad de poder, cuando alguien le pregunte, no pueda ni siquiera explicar algo, usted no tiene conocimiento de vida eterna y no puede alegar. Por eso a veces hay muchas discusiones de personas que alegan cosas que no tienen el conocimiento porque no son conscientes. La palabra de Dios debe de ser recibida de parte de Dios a nuestros corazones cuando cumplimos con lo que Él nos dice. Por eso nos aclara y dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos,
y sin mancha. Ese versículo tiene que hablarle a su vida, a mi vida. Cuando fuimos escogidos en Él, no es simplemente un creyente, no. Un santo, vuelvo y repito, es una persona que se ha dedicado a buscar a Dios para que entonces su vida delante de Dios, Dios lo determine a él como santo. No es porque él se llama santo, porque él quiera ser santo, es porque él se ha sometido a Dios y Dios entonces lo ha declarado, lo ha constituido como santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todo es por medio de Jesús, habiéndonos predestinado. Esto, cuando nos dice predestinado, esto es antes de que fuésemos cristianos, antes de que nos convirtiéramos, antes de nacer, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso que las religiones que están por ahí están perdiendo el tiempo, porque no entienden, lamentablemente, que es por Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen la fe. No tienen la fe. Son personas engañadas. Son personas que andan en camino extraviado. No pueden conocer la verdad. No se han propuesto. Tal vez fueron personas que estuvieron en el camino, no soportaron la prueba, pero quieren alcanzar la salvación y como no entienden nada, buscan un camino cualquiera y ahí entran para perder el tiempo. Pero nosotros que estamos en el camino, no podemos perder el tiempo porque Dios nos ha dado el entendimiento para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Entonces, en el 6 nos dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así es que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Todo esto Dios se lo concede a sus santos, aquellos que han aceptado a Cristo de todo corazón. Y dice el 8 que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así es que un cristiano que tenga el Espíritu Santo por medio de la fe en su corazón, tiene sabiduría si realmente hace lo que debe de hacer, e inteligencia. Estas son de las riquezas espirituales en las cuales Dios le concede a aquellos que acepten a Cristo y cumplan con la palabra. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escuche bien, el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, esto es por medio de la fe. Para poder entender algo de la voluntad de Dios, que esto es lo que Dios tiene reservado y se lo revela a quien Él quiere. Pero Dios, a través de Jesús, esta fe que hemos podido recibir cuando aceptamos a Cristo, entonces tenemos esta oportunidad de tener la sabiduría e inteligencia de parte de Dios por su Espíritu Santo mediante la palabra. O la palabra mediante el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos donde Dios se propuso, todo esto un proyecto del mismo Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en el Señor Jesucristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra. Aquí vemos que todo está bien concertado por el Señor, algo para que nosotros podamos entender la vida eterna. Por eso el libro de Juan nos dice, para que sepáis que tener vida eterna. Esto no es cualquier cosa. Esto no es una vida común. Es una vida eterna. Para siempre. Pero a través de la Sagradas Escrituras podemos ir entendiendo claramente cuál es nuestro deber, qué debemos de hacer, cómo realmente debemos de entender lo que Dios nos dice. Cuando nos habla de bendición, cuando nos habla de bendiciones espirituales, cuando Dios nos habla según nos escogió en Él, cuando Dios nos habla para que fuésemos santos, cuando Dios nos habla para que seamos sin mancha delante de Él, y habiéndonos predestinado, un predestinado para ser adoptado hijo suyo. No es cualquier cosa ser hijo de Dios. Cualquiera puede estar en una iglesia, cualquiera puede ser pastor. Ya en estos tiempos cualquiera puede declararse como cristiano evangélico, pero ser hijo de Dios, solo Él puede darle a entender a cada uno de nosotros quién es hijo de Él verdaderamente. Y por eso Dios únicamente controla estas cosas para poder tener un control y saber realmente quién es quién dentro del pueblo que Él tiene. Y lamentablemente hay muchos que no son del pueblo. Esta es la palabra de Dios para nosotros, vida eterna, tercera parte, libro de los Efesios capítulo 1. Es necesario escudriñarlo bien. Para poder entenderlo tenemos todo que escudriñar, trabajar para recibir. ¿Por qué? Si usted no sabe lo que es vida eterna, si yo no sé lo que es vida eterna, estoy perdiendo el tiempo, porque es necesario entender para estar seguro, para que el enemigo no nos engañe, para que estemos cada día luchando, para que vivifiquemos bien nuestra alma, nuestro espíritu para con Dios, y para que Dios realmente nos dé esta oportunidad que Él tiene reservada para aquel día de los que van a estar allá. Luego que seamos tomados de este mundo conforme a su voluntad y estar allá en aquel lugar, en el reino de los cielos. Este es el estudio Vida Eterna, tercera parte, esperando que Dios nos ayude, que le ayude a usted. Y como a veces hay personas que no son cristianos y escuchan la palabra, usted quiere vida eterna, acepte a Cristo. Usted quiere verdaderamente ser salvo, acepte a Jesús y tendrá bendiciones espirituales. También en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.